Bienvenidos a todos los que estáis aquí, a las personas que me estáis acompañando, que siempre es muy agradable tener caras que puedas ver, sobre todo cuando hablas, no sé, las expresiones que podáis hacer o dejar de hacer, ¿ok? Normalmente yo no voy a preguntaros nada, pero ya sabéis, ya me conocéis que a veces lo hago, ¿no? ¿Ok? Bien, hoy vamos a tocar un tema que es la ansiedad y la vamos a tocar desde un punto de vista como una invitación a cambiar. De hecho, en nuestro instituto, como ya sabéis, los síntomas siempre los empleamos como un aviso de que tenemos de entrar en un proceso de autoindagación. ¿Ok? Por tanto, la ansiedad no deja de tener un síntoma. Bien es cierto que el tema de la ansiedad es complejo, es amplio, realmente daría no solamente para esta conferencia, sino hasta para hacer un seminario de un par o tres de días y empezar a trabajar lo que es realmente la ansiedad. De hecho, la ansiedad es un síntoma que todos tenemos, ¿ok? Y gracias a quien sea, todos tenemos la ansiedad. La ansiedad vendría a ser como un recurso evolutivo y adaptativo que nos permite pues aumentar nuestro nivel de atención, de percepción y preparados para lo que pueda acontecer en nuestras vidas. ¿Ok? Por lo tanto, cuando, por ejemplo, poner un ejemplo simple, el hecho que yo tenga que preparar una conferencia como esta, por ejemplo, y que yo he dado muchísimas conferencias, pero siempre necesito cierto estrés, estrés, por muchas conferencias que hayas hecho, necesitas cierto estrés para estar atento, alerta, y porque además todas tus capacidades cognitivas se aumentan, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, que aquí tenemos aquí una amiga argentina, llegué a Argentina, bueno, hoy vienes a Argentina, no sé qué, no sé cuándo, al final todo el mundo te cuenta sus historias, y cuando llegas a un sitio que no conoces, obviamente tu nivel de ansiedad o de estrés, entre comillas, pues aumenta. Primero porque estás en un sitio que no conoces. Segundo porque igual tienes una información distorsionada o de experiencias de las demás personas que de momento te las haces tuyas. Yo me acuerdo cuando viajaba a México me decían, ¿a México? ¿Vas a México? Pero allí no sé qué. Digo, pues no sé. Yo fui a México y cuando llegué al hotel le dije al director, oiga, si tengo que coger un taxi, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Okay? ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces dice, busca un taxi, o se lo daremos nosotros, o busca un taxi que lleve la matrícula A o un número A, o pero el B no, porque, bueno, perfecto. Entonces yo me voy a como me aconsejaban y yo nunca no tengo un problema, ¿no? O sea, al final, pero tampoco vas tranquilamente paseando por la calle en tu pueblo o en tu ciudad, que en una ciudad que no conoces. Primero porque tienes que prestar atención a las calles, de no perderte, de no confundir. Hay un proceso que yo tengo muy exagerado, que es, tengo una retentiva de imágenes, hago como fotografías de donde voy. Entonces, me acuerdo de muchos detalles, por si acaso me pierdo o no sé dónde estar, o calles que se parezcan, siempre busco ese detalle para no perderte. Eso es necesario que haya ansiedad. ¿Queda claro eso? Por tanto, quien no tenga ansiedad es que está muerto. Está muerto. Si tienes una ansiedad de hacer un examen, obviamente eso te activará a estudiar y quizás no duermas aquel día, ¿no? Pero realmente te activa. Nos vamos a quedar con eso. Por eso también me gustaría empezar dando una reflexión del Tao, que ya sabéis que las reflexiones del Tao siempre son advaitas, no duales, ¿no? Y nos dice que en ese caso viene como anillo al dedo que la persona más sabia es la más flexible. La persona más sabia es la más flexible. Por lo tanto, ¿por qué he escogido esa frase? Porque de alguna forma la ansiedad también tiene que ver con la rigidez de percibir las cosas, con la rigidez de hacer ciertas cosas, de hacer ciertos comportamientos. O sea, hace falta flexibilidad. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a tomar conciencia hoy es de ser más flexibles frente a las circunstancias de la vida y darnos cuenta de como que tenemos actitudes muy rígidas. Pero no me voy a adelantar ahora, lo explicaré más adelante con ejemplos, ¿ok? Que tiempo tenemos, ¿eh? Por lo tanto, la palabra ansiedad deviene de ansietas,
que indica inquietud, intranquilidad, inseguridad ante la vivencia de una amenaza y de una causa indefinida, ¿no? Y una variante de la palabra ansiedad, que ahora no me acuerdo la palabra, también tiene que ver con opresión y estreñimiento. Por lo tanto, cuando una persona está ansiosa también, de alguna forma es como que la percepción queda como muy centrada en ciertos aspectos que pueden ser recurrentes, ¿no? O sea, es como que ante una situación determinada, es como que mi percepción del campo queda como estrechada. Ya explicaré también algún ejemplo y os veréis cómo realmente esto funciona así, ¿no? Bien, una de las cosas que está muy clara es que la ansiedad es multifactorial, ¿ok? Hay aspectos genéticos, obviamente, hay aspectos epigenéticos en los que la bioneuroemoción se centra muchísimo en ellos, donde realmente indagamos en esos ambientes emocionales estresantes que más que menos hemos vivido. También pondré unos cuantos ejemplos de esto. Luego están los evolutivos, o sea, las que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿ok? Y que tiene que ver con un tema de, por ejemplo, de miedo a la pérdida social. Antaño, no pertenecer al grupo o no someterte al grupo o que realmente puedas ser expulsado del grupo por haber cometido un acto que se considera malo o no adecuado en el pueblo o en la sociedad, te podían expulsar del grupo, y eso implicaba un estrés muy grande y una ansiedad muy grande, porque realmente no pertenecer al grupo también crea ansiedad. Eso se puede trasladar hoy en día a la juventud, cuando realmente a esa edad importante, 13, 14, 15, 16 años, donde el ser humano se empieza a extenderse hacia afuera, y cómo realmente ser aceptado por el grupo es muy importante. Y se hacen cosas que no queremos hacer, tomamos cosas que no deberíamos tomar, en definitiva hacemos cosas de riesgo, porque da más miedo no pertenecer al grupo que realmente estar en él. ¿Queda claro eso, verdad que sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Y repito que eso es muy amplio y tengo que ser pues, lo más centrado posible, ¿no? Luego también están los temas hormonales, que ya lo conocemos, pero eso ya, obviamente, si hay un desajuste hormonal, pues hay que mirarlo y hay que tratarlo, ¿no? Luego están los psicológicos, ¿no? Psicológicos también lo tocaremos hoy, que tienen que ver con los traumas. Experiencias traumáticas que hemos vivido, que pueden ser desde muy pequeños o de más mayores, ¿no? Y que realmente esos traumas tienen que ver en la parálisis, en el bloqueo entre el ataque y la huida, ¿ok? O con una sobreexcitación o una inmovilidad. De hecho, ante situaciones de estrés, una solución biológica ante una situación de estrés es hacerse el muerto, o sea, quedarte como paralizado, ¿no? Por tanto, como podemos ver, hablaremos de cómo realmente podemos autoindagar esto, cómo podemos realmente hacer ese cambio de percepción mediante una comprensión de lo que realmente estamos viviendo, y bueno, ya daré al final una serie de recursos pues, para aplicarlos en nuestra vida, y pondré un ejemplo propio, pues, porque como todo el mundo, yo también he tenido un tema de ansiedad varias veces en mi vida, y explicar algunos con un detalle que realmente, suerte que ya estaba haciendo bien una emoción y lo perdí enseguida, ¿ok? Bien, me he cogido un referente que es Peter Levine, ¿ok? Y él nos dice lo siguiente sobre la ansiedad. Dice: la ansiedad es una adaptación evolutiva para potenciar la supervivencia. Es lo que explicaba antes, ¿ok? Cuando un animal está allí en la estepa comiendo, siempre están alertas. Tienen que tener un nivel de ansiedad para mantenerse, en caso de ataque del león o de la leona o de quien sea, depredador, uno pueda escaparse y huir. El león, a su vez, o la leona, o el animal que sea, que tiene que atacar, también tiene un nivel de ansiedad. Porque si no está preparado físicamente para poder atrapar a la presa, le va a dar vida. Por tanto, fijaros bien que la ansiedad, lo que realmente vamos a hablar hoy es la capacidad de aprender a gestionar ese estrés y comprender qué es lo que me estoy impidiendo
o qué es lo que realmente deseo hacer o me impiedo hacer, repito, o qué peligro estoy percibiendo, que puede ser un peligro real o simbólico, y de peligros simbólicos hay muchísimos. ¿Ok? Bien, por tanto dice, Lazarus en 1976 nos dice que la ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento, la adaptación al medio social, laboral o académico, que es lo que estoy explicando. Realmente, cuando tenemos un examen, uno se pone en estrés y si siente que tiene que aprobar, porque depende de aprobar, o una entrevista, depende de tener trabajo o de seguir adelante en el curso, obviamente genera un estado de ansiedad. ¿Ok? Por tanto, tiene la función que tiene la ansiedad, como vengo diciendo, es movilizarnos frente a situaciones amenazantes, preocupantes, para evitar el riesgo, neutralizarlo o asimilarlo o afrontarlo de una forma adecuada y de una forma realmente económica. ¿Ok? Siguiendo con Peter Levine, hay 3 o 4 tips que él siempre tiene muy presente, que uno es muy importante, es que la ansiedad tiene que ver con la pérdida de control. Eso por descontado. La pérdida de control. El otro, que también ya he apuntado anteriormente, tiene que ver con un trauma congelado, que busca manifestarse. Hablaré extensamente del trauma congelado, ¿ok? Que más que menos los tiene. Algunos son muy grandes, otros espero que hoy, con esa conferencia, la gente empiece a tomar conciencia de qué traumas congelados tenemos que nos hacen que nos comportemos de ciertas maneras en nuestra vida sin entender muy bien por qué. ¿Ok? Uno de los que vemos siempre es las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja, que son de una forma determinada, y muchas veces tienen que ver con ese estrés, con ese trauma que hemos vivido en esos ambientes familiares, que de hecho en el tema de la ansiedad, aquí en Bioneuroemoción nos vamos a centrar muy profundamente en qué ambientes emocionales hemos estado viviendo para tener ciertas respuestas que yo no entiendo para qué las tengo, pero que me generan un estado de estrés o de ansiedad. Dicho eso, una de las cosas que también explica Peter Levine es que la ansiedad es la dificultad que tienen nuestros dos cerebros, el de aquí y el de aquí, ¿ok? Los dos cerebros, porque cuando vivimos una experiencia traumática o muy estresante, recibimos la información desde nuestro primer cerebro, o, bueno, algunos lo llaman el segundo, no importa, el primero sería este, pero de hecho creo que la medicina tradicional china habla de este como el primer cerebro. Entonces, como que cogen esa memoria, pero las reacciones tanto de un cerebro o tanto de otro son muy diferentes. Aquí hay una reacción visceral y aquí hay una reacción cognitiva, y muchísimas veces la respuesta cognitiva no cuadra con la respuesta visceral, y entonces la cosa queda congelada. También hablaremos de esto a lo largo de esa conferencia, que ya espero que os haya llamado la atención. ¿Vamos bien así? ¿Os ha llamado la atención a los que estamos hablando? Estoy haciendo un preámbulo solamente, ¿ok? Seguimos entonces. También, como decía anteriormente, la ansiedad se puede relacionar con el control o el miedo. De hecho, la ansiedad está muy relacionada con el control de lo que va a pasar mañana. Bueno, ¿qué os voy a decir yo de las noticias que nos dan? Que ahora, que si puede haber un ataque nuclear o que puede haber un ataque radioactivo. Y claro, todo eso, ¿qué creéis que está generando a la gente? ¿Tranquilidad? No creo que quede tranquilidad, ¿ok? Sino que en realidad está creando un estrés. Y de alguna forma tú quieres prevenir posibles riesgos, al menos para ti, para tu familia o para la gente que quieres, o en tu pueblo, en tu ciudad o donde sea, ¿no? Pero claro, estas noticias crean ansiedad, crean mucha ansiedad. Por ejemplo, cuando hubo aquella época, bueno, hace un tiempo, que se colgó Internet, yo no me enteré, o sea, se colgó Internet y yo no me enteré, pero resulta que la juventud, que no pueden dormir sin el celular, pues mucha gente tuvo ataques de ansiedad, porque se sintieron totalmente solos y desconectados. Esto es una respuesta muy biológica. Sentirse solo, sentirse fuera del grupo social, genera miedo. Claro, podéis decir, bueno, pero está en su casa, con su madre, con sus... No. El inconsciente no diferencia conectado con mis amigos que pueden estar viviendo en todas partes del mundo
y en aquel momento yo no me pueda poner en contacto con ellos. En una edad tan importante como puede ser la adolescencia o la juventud, ¿no? O sea, me siento desconectado. Y mucha gente tuvo ataque de ansiedad y seguramente creo que estuvo la cosa colgada un par de horas, no fue para más, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo maravilloso de cómo realmente la conexión social y la pérdida de conexión social genera peligro. Pero esto es evolutivo, ¿ok? Esto es evolutivo. Luego está también, y eso también es muy típico, las personas que están siempre con una preocupación excesiva. Preocuparse excesivamente de los demás. ¿Ok? Es más, también hablaré más adelante, de tener, o sea, estar más pendiente de las necesidades de los demás que las de uno mismo y empezar a hacer algo que ya me adelanto, es, aquí siento que no quiero y aquí siento que creo que debo. ¿Queda claro esto? Y esto es un bloqueo. Me voy a adelantar. Mi madre cada día me llama para decirme que papá llega borracho a casa. ¿Tú quieres escuchar a tu madre cada noche que te llama a tu casa cuando estás con tu marido y con tus hijos para que te cuente eso? Obviamente que no. Pero te obligas a hacerlo. Y eso genera un estado de ansiedad, porque cuando se acerca la hora que tu madre llama cada día, te pones nerviosa o nervioso. ¿Ok? ¿Queda claro esto, familia? ¿Sí? He puesto ese ejemplo, pero es muy, muy real, Por tanto, como decía, hay una desconexión entre la parte cognitiva de me obligo a, tengo que, a una parte visceral que me dice que mi madre me deje tocar las narices. Ya me adelanto, porque me gusta siempre adelantarme un poquito, que una de las cosas para combatir la ansiedad es desarrollar la agresividad. La agresividad saludable, por descontado, que puede ser tan simple como decir, mira mamá, ¿sabes qué te digo? Que no me llames. Y si me llamas a esta hora no te voy a coger el teléfono. ¡Ah! Mamá. Claro, acabo de decir una cosa ahora mismo, que claro, uno de los grandes problemas son las creencias y la supervivencia, que está aquí la supervivencia. Mi madre si me llama cada día a las 10 de la noche para hablarme de papá y yo la escucho, no me lo estoy inventando esa historia, yo la escucho, eso genera un estrés que altera el ambiente familiar en mi casa y permito una intrusión, un intrusismo en mi vida que altera el ambiente familiar en casa. Seguimos. Bien, vamos a centrarnos en el trauma, que ya me estoy encaminando hacia el trauma. Por tanto, el trauma, el efecto traumático, es una respuesta fisiológica suprimida. Es como no tengo la capacidad de respuesta frente a una situación muy estresante. El trauma puede ser una amenaza que la percibimos como que va a nuestra vida, de una forma real o simbólica. Y entonces, obviamente, nuestro cuerpo, nuestra biología, genera una energía que es para huir o atacar. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Es como que estás en casa, allí solo en medio del bosque, un apartamento, que sea, no hay nadie, no hay vecinos, porque es fuera de temporada, y oyes un ruido fuera. ¿Ok? Y uno que es muy macho, sale allí, pero sale allí con un garrote. Todo se ha disparado. Necesaria la ansiedad para defender lo que tenga que defender. ¿Estamos? Eso es muy biológico. Es tremendamente biológico. Y todo se altera, hasta las pupilas se abren, estás todo pendiente de lo que hay que hacer. Pero si tú no puedes expresar este estrés, eso queda congelado entre esos dos cerebros, ¿ok? Y esa energía congelada, tarde o temprano, se acaba manifestando en forma de síntoma que le llamaremos ansiedad. Y la ansiedad, ya que quede claro a partir de ahora, de aquí a ahora, escúchenme bien. La ansiedad
que muchas veces no entendemos para qué estoy ansioso, que esto es muy importante y de hecho es lo que realmente crea problemas. La gente va a la consulta del psicólogo o al médico cuando dices que me tengo un ataque de ansiedad y no sé muy bien por qué. Ya explicaré que esa energía que queda congelada debido a unas experiencias más o menos traumáticas, siempre buscará la manera de salir. Por lo tanto, la ansiedad es una invitación a sacar esa energía que está congelada. ¿Queda claro eso, familia? ¿Ok? Por lo tanto, como decía, una de las cosas que enseñamos es a prestar atención a las sensaciones físicas que tenemos cuando estamos frente a una situación traumática, ¿ok? Y así ayudamos a descongelarlas. De hecho, muchas veces cuando hacemos un acompañamiento, la sensación física que percibimos en nuestro cliente, cuando vemos un cambio sabemos que estamos por buen camino porque aunque la persona no lo comprenda o no lo entienda, estamos tocando un tema que yo siempre digo, touché, cuando la persona reacciona, ¿no? Como puede ser un desasosiego, un lloro, o ponerse la mano en la garganta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente estamos entrando en el conflicto estresante o que muchas veces es traumatizante, ¿ok? Los traumas se mueven básicamente en 5 escenarios. La familia, la salud, la escuela o el trabajo, los vecinos y los accidentes. ¿Ok? Repito, la familia, la salud, ¿ok? De hecho, la salud te puede generar un estrés importante si estás malo, claro está. La escuela o trabajo, que es lo mismo, los vecinos o los accidentes. De hecho, el tema de los vecinos ni os cuento, ¿no? Entonces, como decía, esos traumas queda congelado el ataque o huida. El ataque puede ser, oiga, señor vecino, ¿se quiere usted meterse en lo que le importa? ¿O puede usted parar la televisión, que son las 12 de la noche? ¿O tienen fiesta sin contar con los vecinos? ¿Les suena eso? ¿Les suena eso? ¿Estáis muertos, amigos míos? ¿Estáis muertos? ¿No os suena eso? Que tenéis un vecino que está ahí, se llega a las 12 de la noche o a la 1 y como si fuesen las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Y no te dan ganas de subir allí y cogerlo por el pescuezo y tal? ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, y eso es una intrusión. El descanso, tú no puedes descansar, es una intrusión. ¿Ok? Y eso puede llegar a generar un estrés continuo que te mantiene alerta. De hecho, yo en verano estoy en un apartamento que arriba pueden llegar hasta las 12 de la noche o la 1 y van con tacones, y llega un momento que mi inconsciente lo sabe y ya me mantiene alerta. Me mantiene alerta a que van a llegar. Porque si tú estás durmiendo y percibes un ruido extraño, es peligro. ¿Estamos? Es peligro. Y grande. Yo me acuerdo que estaba precisamente en ese apartamento, delante del mar, hubo un terremoto, nivel bajo, y pegó un ruido, que debían ser, no sé, las 3 o las 4 de la mañana. Bueno, ni te cuento, suerte de la ansiedad. Porque te levantas de la cama y te falta tiempo para saber a no sé dónde ir, pero bueno, pero de momento no te quedas en la cama. Y entonces quedamos mi mujer y yo, y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces no vimos nada, hasta miramos el mar, por si había una especie de maremoto. Claro, empezamos. Yo me acuerdo que era de noche y lo veía clarísimo. O sea, era de noche y en cambio yo lo veía clarísimo. O sea, fijaros el estrés, ¿no? O sea, por lo tanto aquí la ansiedad me estaba salvando la vida. ¿Queda claro eso? Porque si tenía que salir corriendo para montañas de arriba, porque venía un maremoto, salía para arriba, piernas para qué os quiero, ¿no? Con toda la adrenalina a toda pastilla. ¿Va quedando claro eso? O sea, aquí el peligro es evidente, pero para nuestro inconsciente el peligro muchas veces es imaginario.
como puede ser que piensas o sientes que vas a perder el trabajo. Perder el trabajo es como perder la capacidad de vivir, de alimentarse. Y eso genera estrés y genera ansiedad. Por ejemplo, las personas que tienen contratos temporales, cuando se les acaba, he tenido clientes así, cuando se les acaba el contrato o les quedan 3 meses para acabarse el contrato, empiezan a estar ansiosos. Ay, ¿y si no me remuevan? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Tal y cual. Y yo siempre acabo haciendo lo mismo. Digo, ¿arregla alguna cosa ponerte ansioso? ¿Arregla algo? No arregla nada. Además, cuando firmaste el contrato, ya sabías que era para un año el contrato. Y si no, bueno, entonces aquí está la bioneuroemoción que enseñamos a comprender que todas las experiencias tienen su razón de ser y cómo gestionarlas. Se llama inteligencia emocional. ¿Ok? Bien. He puesto aquí un ejemplo genérico de familia, de estrés de familia, que de alguna forma ya he hablado anteriormente, pero voy a reencuadrarlo. Estar excesivamente preocupados por las demandas familiares, vivir la vida de los demás. Luego está el intrusismo familiar que explicaba, la madre que está llamando cada 2 por 3, ¿no? Personas muy preocupadas por su imagen y por la opinión de los demás. ¿Me suena eso también? ¿Ok? Por tanto, como decía antes, hay que recuperar esa agresividad saludable que consiste en decir, hasta aquí, yo te quiero mucho y como te quiero tanto, no te cojo el teléfono tú, por ejemplo, ¿no? Mamá, no me cuentes más historias de papá. ¿Ok? Bien. Muchas veces las personas que tienen un ataque de ansiedad o de pánico, y voy a explicar un ejemplo que he tenido hace mucho, no entienden muy bien por qué. ¿Ok? No lo entienden. Y entonces cuando se genera algo que es realmente muy traumático, que también es generar miedo al miedo. ¿Les suena eso? O sea, tengo miedo a tener miedo. Tengo miedo a tener ansiedad, ¿no? Entonces, de hecho se crea una especie de cortocircuito en el sistema nervioso y te entra ya no la ansiedad, sino el pánico, ¿no? Yo tengo una consulta a una mujer que me dice, he tenido un ataque de pánico, no sé qué, no sé por qué, y yo le pregunto, ¿has tenido muchos? O alguna otra vez, dice, no, es el primero, y como ya te conozco, tal y cual, pues, pum, y voy a llamar a Enrique y que me haga un acompañamiento de a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, como que hacemos en bioneuroemoción, buscamos los ambientes, ¿no? El ambiente, a ver, ¿en qué ambiente se te ha dado ese ataque de pánico? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, pues, hubo una historia de mi familia, creo que había un pariente que se había puesto enfermo, o se había muerto la abuela, tal y cual, y esa es la historia que ella se contaba para explicar el ataque de pánico. Y digo, esto no es. Este es el ambiente. Entonces yo dije, con ese tema de que la abuela, creo que es la abuela que se murió, ¿qué pasó? Bueno, obviamente hubo estrés. Bueno, pues yo estoy a punto de casarme, estoy con mi futura pareja, en casa, no sé con quién, creo que es con su madre, o aparte, en la casa de él era. Entonces, bueno, pues hubo un poco de estrés, y pues fueron allí, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenía que volver a casa después de la ceremonia, del entierro, de lo que fuera, tenía que volver otra vez a casa, pero esta vez no iba a casa con su novio, sino que iba a casa de su madre. Atención, ¿te dio el estrés, el pánico, cuando ibas a casa a tu madre? Pero eso muchas veces has ido a casa de tu madre, le pregunté yo. Dice, sí, pero no sé por qué. Yo no me voy a enrollar más, pero sí que os puedo decir que el estrés, ¿sabéis cuál era el estrés? Que se iba a casar. ¿Y qué representaba para ella casarse? Pues que tenía que divorciarse, entre comillas, ¿de quién? De su madre. Una madre súper controladora, una madre que había quedado muy dependiente de su hija y que muchas veces la madre le había dicho a su hija, a mi cliente, ¡ay, qué bien que me hagas de madre! ¿Me vais siguiendo? Entonces, la situación es, la mamá biológica de la madre de mi cliente se queda sin madre.
Y ella, todo eso es inconsciente, ¿eh? Es un programa de un adoctrinamiento, ¿eh? Me estoy explicando, ¿no?, lo que quiero decir. ¿Me estáis siguiendo, verdad que sí? ¿Eh? Entonces, es como que ahora me tengo que hacer cargo yo, pero ahora ya no puedo, que me voy a casar. ¿Estamos? Es como que dejaba a una hija sin madre, cuando en realidad esa hija es la madre de ella. Es así. Es así. El inconsciente ya sabéis que es no dual, ¿ok? Es inocente, ¿ok? Y por lo tanto, bueno, lo real y lo imaginario es lo mismo. Por lo tanto, que yo pueda ser madre de mi madre, pues, no pasa nada, puede ser, si tú lo vives así, ¿ok? ¿Lo veis? Fue tomar conciencia de eso, se acabó. Es más, realmente su pareja sintió y me lo agradeció, porque no sé qué hiciste, pero mi mujer como que lo ha gestionado muy bien. Y la cosa es tan simple porque es tomar conciencia de que esa respuesta de ansiedad y de pánico tiene que ver con una superresponsabilidad, ¿ok? Con unas quejas de una madre muy sobreprotectora, porque precisamente la madre de esta persona, de mi clienta, también tenía una madre que también la dejó como pasando de ella. O sea, tenemos una hija con carencia de madre, ¿me vais siguiendo? Como todo se repite, y tiene una hija que le proyecta, que se pasa de madre y proyecta en la hija que sea la madre de ella, ¿no? O sea, explico esto, o sea, sé que es muy rápido, tal, pero o sea, os lo explico para que veáis la sutilidad que puede haber un estrés, cómo realmente es muy sutil, ¿no? De hecho, ya veremos que una de las cosas que procura nuestro cerebro, que está, o esos dos cerebros que tenemos, sacar esa energía congelada, es utilizar la metáfora y la metonimia. ¿Ok? Utilizar la metáfora, lo que es parecido, y lo que es el significado. En ese caso, parecido, era más una metonimia, era el significado, era un tema de madres. Pero al final, la hija era más madre que todas las demás madres, ¿no? Por lo tanto, cuando se encontró con esa situación de una información que había heredado de su madre, de carencia de madre, cuando ella tenía, la hija, mi cliente, tenía que liberarse de su madre, era como abandonar a su hija. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿Sí? Yo os agradezco que estéis aquí delante mío porque, claro, explicar eso sin recibir un feedback vuestro es como que, no sé si me estoy explicando. Es que es más complicado explicarlo que realmente cuando lo ves dices, ostras, claro. Queda claro eso, ¿verdad que sí? Eso sería la metonimia, ¿no? Que es uno de los aspectos que utiliza nuestro inconsciente para liberar esa energía, que sería el significado. Y la metáfora, buscar cosas parecidas, ambientes parecidos. ¿Ok? Entonces, ya explicaré ejemplos, ya no os preocupéis que explicaré más ejemplos, pero estoy explicando ahora y bueno, a medida que te lo voy explicando, obviamente estoy desarrollando la comprensión de la ansiedad. Por eso es tan importante la autoindagación frente a una situación que tenemos ansiedad o nos sentimos como que nuestro corazón palpita o que se nos altera la respiración o que tengo las manos sudorosas. Todo eso es muy importante. De hecho, yo en Bioenergomoción lo he utilizado mucho, ahora ya no, porque lo hemos evolucionado, ¿no? Pero antaño, hablo de unos 5, 6, 10 años, cuando me decían a mí, ¿cuál es el motivo de consulta? Ansiedad. Yo les decía, no tengo ni idea de lo que es. Bueno, digo, soy psicólogo y sé lo que es la ansiedad, pero no sé lo que me quieres decir. ¿Qué te pasa en la escena de estrés? Es que me ahogo. Es que me tiembla la voz. Es que me sudan las manos. Me estoy explicando lo que quiero decir. La sensación física es importante. Ya explicaré un ejemplo de esto. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tengáis un estado de ansioso, que todos los tenemos, prestar atención al síntoma físico. Porque eso tiene que ver
tiene que ver con el estrés que está congelado o el posible trauma congelado. Que cuando hablo de trauma tampoco estoy hablando del trauma, que los hay, que los hay. Los traumas realmente pueden ser muy paralizantes cuando esos traumas son de juventud. Bueno, te pueden marcar toda tu vida y hacer elecciones realmente traumáticas. ¿Va quedando claro? Pues, hablando de esto, ahí tengo el ejemplo puesto aquí en mi PowerPoint, ¿ok? Es un ejemplo que no es mío, lo tuvo mi hijo David. Entonces él me gustó mucho, y digo, mira, este ejemplo que lo explicó también en una especie de entrevista donde se le preguntó sobre la ansiedad. Dice, tengo una cliente que viene a mi consulta que tiene su síntoma es ahogo. ¿Ok? Ahogo. Me ahogo, pierdo la respiración. Bien, yo voy a resumir, el ambiente es, mis padres se divorcian cuando tenía yo 2 años, mi madre se vuelve a casar con un hombre que realmente es violento y abusivo. En mi neuroemoción entrañaríamos, ya estaríamos para que una mujer se case con un hombre violento y abusivo, ahí tenemos una persona que también tiene problemas de respeto, de valoración, etcétera, etcétera. ¿Okay? Como diría la doctora Inma Sanchís, creo que se llama, el violento y el violentado siempre se acaban encontrando en su vida. Eso es muy importante. Bien, pero aquí no vamos a entrar en ese caso, en ese momento no vamos a entrar en esto. Muy bien, entonces la escena traumática es la siguiente. Ella debe tener, es pequeña, igual tiene 4, 5, 6 años, no me acuerdo. ¿Ok? Está en el cuarto de sus padres y se está pintando los labios. ¿Por dónde debía estar en esa edad? 6, 7. Lo digo por mi nieta que tiene esa edad y le gusta eso. Debía ser por esa edad. Entonces, claro, ella se pinta los labios y como niña que es, pues quiere saber cómo pasa, ¿no? Y besa la pared blanca del dormitorio de sus padres. La besa para ver de eso. Y en esas llega el padrastro y la ve. Le pega un meneo tan bestia que la coge por el cuello, la saca fuera de la galería, desde un 6º piso, y dice, la próxima vez que hagas una cosa de esas, ya sabes lo que te va a pasar. Allí está su hermano mayor, que ve esto. Ya os podéis imaginar el estrés que tiene. Un poco más mayor. Pero como hombre que es, y es muy típico de los hombres, él no hace nada, pero sabe que va a hacer algo. Entonces lo que hace es cuando llega mamá, se lo cuenta. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Por lo tanto, automáticamente, los hijos viven un estado traumático y de indefensión. ¿Queda claro esto? ¿Ok? Y para que veáis que es tan violento como el que hace la violencia, como una persona que no hace nada frente a un estado de violencia y además atacando a sus hijos. Porque la hija, los hijos, no eran de él, no eran del padrastro. Yo sé que ahora mismo, con ese ejemplo que pongo, más de uno está dándole vueltas a la cabeza. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Verdad que sí? Porque claro, que más que menos ha habido situaciones estresantes. Yo sin ir más lejos, soy el mayor, bueno, era el mayor de hermanos, obviamente ahora ya cada uno hace lo que quiere en su vida. Y viví situaciones realmente muy jodidas. Yo aún me acuerdo de mi hermana, la que seguía, que podía tener 6 años. Nuestra madre le dio dinero para que fuera al mercado a recoger un paquete de comida y mi hermana perdió el dinero. No os voy a explicar la que se lió en mi casa. Por lo tanto, de alguna forma, yo viví un trauma. Mi hermana, obviamente, también. Pero yo era el hermano mayor y me quedé como que eso me ha marcado mucho en mi vida. Pero cuando he tomado conciencia, le he dado la salida a esto, pues me ha convertido, o me ha ayudado a convertirme en lo que yo soy. En cómo gestionar el dinero, en gestionar el alimento, etcétera, etcétera. Uno de los estreses
que también he heredado es que en mi casa no había comida para todo el mundo. Y en aquella época ser el mayor, ¿qué representaba? Pues el que tenía que dar ejemplo, o el que no comía. Me acuerdo cuando conocí a mi segunda mujer, ella le gusta tener la nevera, el frigo vacío. Pero a ella le gusta tener el frigo vacío porque viene de una familia donde tenían un frigorífico enorme que tenían toda la comida porque eran carniceros. ¿Me van siguiendo? Y se casa con un hombre que tenía el frigorífico y ya estaba vacío. Y me acuerdo que una de las primeras trifulcas que teníamos ella y yo es: ¿quieres hacer el favor de llenar la nevera? Hasta que uno comprende que estás proyectando una necesidad. Frigorífico vacío es ansiedad, es muerte. ¿Me vais siguiendo? Estoy explicando esos detalles que parecen una tontería, pero que no lo son. ¿Estamos? No lo son. Son muy sutiles. Y normalmente esos estreses, esos traumas se fabrican en edades tempranas. ¿Estamos? Me acuerdo de un chico que tenía también un ambiente estresante. Por eso siempre soy tan lacerante cuando digo: oiga, señores, no permiten un ambiente estresante en casa de miedo cuando hay niños pequeños. Si se quieren matar, se matan solos fuera. Porque eso queda grabado. Ese chico estuvo tartamudo durante mucho tiempo. ¿Por qué?, me preguntarán. Porque viendo a un hombre pegar a su madre, ¿me siguen? Él, una solución biológica, ¿cuál es? Silencio. El trabajo que nos dio. Bueno, al final no conseguimos que hablase bien, pero conseguimos que hablase mucho mejor. Porque tomó conciencia de todo esto. Por lo tanto, en esa conferencia que estoy explicando, les estoy invitando a ir reflexionando hasta qué punto tenemos historias congeladas, traumatizantes, que pueden ser muy sutiles, que no nos acordemos de nada, pero que cuando encuentran una situación tal, por ejemplo, yo me acuerdo también, ahora me vienen ejemplos de consultas, ¿no? Una señora que no soportaba que alguien hablase con la voz en alto. Se ponía muy nerviosa. Pero resulta que su historia familiar es que sus padres eran muy violentos. Al final sacaron a la niña y se la llevaron con la abuela, y la abuela no hablaba ni que la matasen. Y ella no hablaba, pero se sentía tranquila y cómoda. ¿Entienden eso? El hecho de no poder hablar ya le estaba bien, porque había aprendido también a callar. Y no soportaba. Se ponía ansiosa, como un ataque hasta de pánico, cuando alguien, perdía como la razón, cuando alguien hablaba más fuerte. ¿Sí? Por lo tanto, la invitación en esa conferencia es que todos empecemos a buscar esas situaciones, las indaguemos, como explicaremos, y hasta ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Muy bien. Luego están también hablando de eso, de los engramas. El engrama son, vamos a llamar, conexiones neurológicas que se dedican a guardar una situación importante en tu vida. Pero las guardan porque el cerebro guarda las experiencias, sobre todo guarda las experiencias que son o muy agradables o que son muy traumáticas. ¿Entienden? ¿Por qué? Si tú vas por una calle oscura que huele a café y te asaltan, ¿ok? Puede ser que desarrolles, que cuando huelas a café te alteres o no lo soportes. Porque oler a café es peligro. ¿Queda claro esto? Son ejemplos, todos son ejemplos reales, ¿eh? O sea, ahora tengo un brainstorming aquí en mi cabeza que me van viniendo ejemplos, ¿no? que he tenido. Eso cuando estaba preparando digo: ahora no te acuerdas de ningún ejemplo. Yo me he dicho,
tranquilo, te saldrán en la conferencia. ¿Por qué? Gracias al estrés. De estar aquí, me activo en eso y entonces mi mente empieza a darme recursos. Eso funciona siempre así. ¿Ok? Siempre funciona así. Entonces, un ambiente también estresante, padre violento, la mamá está lavando unos platos, no sé qué, se gira y rompe un jarrón, llega el marido, se pone nerviosa, ¿ok? Peligro, quiere cerrar el grifo, no sé qué, ordenar, hay un jarrón con unas rosas, gira, se rompe, llega el marido y le pega un meneo y gritos tal y cual, y la niña está allí con 3 y 4 años, ¿no? Y se queda obviamente paralizada. Y nuestro inconsciente genera como recurso engramas. Todo lo que hay en una escena lo graba. Entonces ella graba el agua, graba el olor a rosas, y en aquel momento pasaba una moto que hacía mucho ruido y también grabó el ruido de la moto. Entonces, una de las cosas que venía a la consulta dice, es que yo no soporto el olor a rosas. Y si alguien me regala unas rosas, que les digo que no me las regalen, me pongo muy nerviosa. Es que se me altera la respiración, me dice ella. Y no sé por qué. No soporto las motos. Me molesta muchísimo el ruido de las motos. Y el agua también me da miedo y no sé por qué. Son aspectos, engramas, ante una situación estresante de mucho peligro que quedan grabados en el inconsciente y cuando el inconsciente los percibe, tal. Mi caso, un día estoy con mi hijo, David, pequeño, y con mi mujer, estamos subiendo a la montaña, casi 3.000 metros, en un sitio que muchas veces sopla un viento que le llamamos la tramontana, en el Ampurdá, que cuando se pone a soplar te puede soplar a 120, 170 km por hora. Entonces llegamos arriba, soplaba en la cara norte, obviamente, estábamos en la cara sur, a la que subimos, el viento, vamos, el viento se nos llevaba a nuestro hijo, pero como una bandera, o sea, ¿estamos? Durante unos breves minutos, mi mujer y yo tuvimos que agarrar a nuestro hijo de espaldas al viento, agarrado, y él iba como una bandera. ¿Os se puede imaginar el estrés? Tu hijo se lo está llevando el viento. Y agarrado, nada, fueron 20 metros. Pero así, pum, pum, pum. Pasamos la vaguada y... Si te he visto no me acuerdo. Y luego, comentario. Veas, la tramontana de las narices, ¿no? Al día siguiente vamos de excursión. ¿Ok? Otra vez, porque salimos cada día. Un día espléndido. Y empezó a soplar una brisa. Y me dio un ataque de ansiedad. Estamos en un llano. No había peligro de nada. Pero solamente una brisa me alteró. Y mi corazón empezó otra vez. Como yo ya estaba haciendo lo que estoy haciendo, tomé conciencia de que me estaba avisando de que, atención, peligro, viento. ¿Queda claro esto? Y fue tomar conciencia y se paró el síntoma. Ahora bien, si no sé lo que me pasa y me asusto más, voy a generar más palpitaciones y al final me estaré ahogando y no sabré por qué me ahogo y por qué me muero. ¿Queda claro? ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, los engramas siempre nos sirven, luego son exagerados, pero siempre nos sirven precisamente como avisos. Por lo tanto, cuando hay una subida de palpitaciones, sudoración, mareos, etcétera, etcétera, qué calmo. ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué está pasando? Porque eso es una respuesta de nuestro inconsciente. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con las leyes que más o menos se rigen la ansiedad, porque a mí sabéis que me gusta, una vez explicado todo así de una forma genérica, empezar como a reencuadrar lo que acabamos de ver, ya
quien me sigue ya lo sabe. Básicamente, según Peter Levine, hay 4 leyes que ya las hemos visto, pero ahora las vamos a reencuadrar. La primera, la energía congelada o bloqueada va a buscar descargarse. Ok, ya lo he dicho. Es como el principio de Einstein, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. La segunda, el cerebro no soporta tener algo incompleto. ¿Estamos? No lo soporta. Por lo tanto, buscará una y otra vez completarlo. Por eso dice Peter Levine que eso nos hace ser la especie más curiosa del planeta. Siempre estar buscando, siempre estamos buscando. Fíjense que los grandes investigadores, he visto muchas historias, llegan a ser grandes investigadores porque tienen grandes carencias o han vivido situaciones muy traumáticas. ¿Ok? Es como que busca una respuesta. Por lo tanto, yo soy consciente de que una de las cosas por las que he desarrollado la bioneuroemoción, entre otras, obviamente, es esto, ¿no? Llegar a desarrollar el potencial que todo ser humano tiene para vivir mejor. Tenemos un potencial enorme y lo tenemos, nuestras capacidades son estrechas así y estamos abriendo, ¿no? Esa conciencia de unidad, la comprensión de lo que estamos haciendo aquí ahora, etcétera. Darnos cuenta de que cómo nuestros programas inconscientes que hemos heredado, cómo condicionan nuestra vida, cómo condicionan nuestras reacciones emocionales, cómo realmente creemos que nuestras reacciones emocionales son verdad y encima cómo creemos que nuestras reacciones emocionales están provocadas por el otro, cuando el otro lo único que hace es, como otro ejemplo que ahora me viene a la memoria, que un chico me dice, yo otro día estaba, mi mujer hacía poco que había fallecido. Entonces vino un amigo y me dijo, tío, ya está bien, vete a tomar unas cervezas conmigo, aunque sea tomar unas cervezas conmigo en el bar de siempre, ¿no? Y sí, fueron allí y se encontraron unas amigas, se saludaron, él dio 2 besos a una chica y tuvo que salir corriendo. Pero corriendo. Porque el corazón se le empezó a alterar, no sabía lo que y se fue corriendo. Y se quedó aquí, no entendía. Hizo sus interpretaciones, sus historias, etcétera, etcétera. Vino a la consulta y resulta que la chica la cual le presentaron y le dio 2 besos, llevaba el mismo perfume que su exmujer. Bueno, su mujer, la que falleció. Por lo tanto, el olor de aquel perfume significaba pérdida, muerte. Es así de sutil. Ya sabemos que nuestro inconsciente es totalmente irracional. ¿Estamos? Graba las situaciones y las manifiesta, las expresa. El tercero sería, el cerebro utiliza la metáfora, tal como explicaba antes, el parecido, y la metonimia, el significado, para descargar esa tensión almacenada o acumulada. ¿Ok? Por lo tanto, buscará escenas parecidas para hacer una reacción de esta energía. De hecho, si ustedes observan cuando hacemos un acompañamiento, vamos a provocar esto. Vamos a provocar un cambio de conciencia, una reacción, ¿no? Cuando tú comprendes, ostras, esto no lo había visto así, eso estás liberando energía. Y por tanto estás cambiando tus emociones y por tanto estás cambiando tus percepciones, ¿no? ¿Ok? Bien. Y la cuarta es, la ansiedad se descarga por ciclos, o sea, no se descarga a la vez. De hecho, la teoría del poder colectivo de las sensaciones nos habla de esto, ¿no? A prestar atención, que ya lo he dicho antes, a las sensaciones corporales, no rechazarlas. Si hace falta, te apartas, pero te quedas pendiente de tu reacción corporal frente a la situación que crees que se ha activado. ¿Qué se ha activado? ¿Qué he visto? ¿Qué ambiente había? Que tú no te recuerdas, pero allí está. ¿Ok? ¿Sí? Y obviamente el cuerpo siempre habla, lo que la mente calla, el cuerpo habla, y luego aquí ya entramos de lleno la importancia de mis percepciones que están realmente matizando, condicionando mi forma de ver y entender la vida. ¿Ok? ¿Va quedando claro esto? Pues seguimos.
Bien, vamos a enfocarnos ahora en los recursos del inconsciente, la metáfora y la metonimia, para que quede más claro. Creo que he puesto 2 o 3 ejemplos, ¿ok? Bien, la metáfora, como he dicho, es buscar algo semejante, ¿no? Y ya he explicado viento en la montaña, que es la metáfora. La calle parecida, que cuando me atracaron o cuando tuve un susto, cualquier calle que me lo recuerde, es como que me altera. Eso me ha pasado a mí. O sea, porque estás recordando aquellas historias, ¿ok? La metonimia, obviamente, ya he explicado también un caso, el perfume de la mujer, ¿ok? También el del olor a las rosas. El papá fumaba. El hecho de que mi papá, por ejemplo, sea agresivo y fume mucho, cuando estoy frente a alguien que fuma, yo me altero. Porque el olor a tabaco, para mí inconsciente, es peligro. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Sería la metáfora y la metonimia. Y eso lo hace constantemente. Y los engramas, tal como os explicaba. Engramas, que repito, son conexiones neuronales que guardan una información estresante y que se activan cuando realmente tu cerebro percibe esa situación. No nos olvidemos que nuestro cerebro no ve las cosas. Nuestro cerebro proyecta según nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido. Por lo tanto, siempre estamos interpretando las cosas. Nosotros no vemos las cosas como son. No todo el mundo reacciona igual frente a los mismos acontecimientos. No sé, yo os puedo explicar que, por ejemplo, a mí la música nunca me ha gustado. Yo siempre he dicho una cosa que la gente cuando lo digo dice, anda Enrique, yo podría vivir sin música, pero eso no quiere decir que no me guste la música y que no me emocione con ciertas músicas, eso que quede claro. Pero claro, yo un día lo pensaba, bueno, eso no va a ningún lado ni me crea ningún problema, obviamente, ¿no? Pero, claro, es que en mi casa era como que estaba prohibido la música. ¿Entienden? Era como, esto, como que todo era pecado. La música era casi sinónimo de mal. Era casi demoníaca. Claro, yo tomé conciencia de eso y dije, qué sutil que es eso. Claro, a mí eso no me afectaba para nada, o sea, pero que un día llegué a decir, oye, yo podría vivir sin música, y me paré. Digo, coño, pues será que tú no te has emocionado con músicas. Y ciertamente es así. Pero ¿para qué he dicho esto? Entonces eso me llevó a la indagación. ¿Queda claro eso cuando te encuentras ante una situación de, a ver, estoy percibiendo? O sea, no hay cosa más sabia que ser consciente de que estás percibiendo siempre. Y que esas percepciones tienen que ver con... El cerebro crea interpretaciones en función de las experiencias. Y la mayoría de las experiencias que realmente condicionan nuestra vida son las que en epigenética nos explica, los ambientes emocionales estresantes. Muy bien. Por lo tanto, hay que relacionar las sensaciones con el trauma, lo estoy explicando, ¿no? Darnos cuenta de qué imágenes vienen, el significado que le estoy dando, ¿ok? Y siempre pensar una cosa, que nuestro cerebro intestinal envía muchísima más información, creo que el 90% de la información al cerebro, y el cerebro como que presta muy poca atención a la información de las vísceras. ¿Nunca han sentido que están haciendo una cosa y sienten que por su vientre, por su estómago, que no tenías que hacer aquello? Pero no lo hacemos ni caso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué estaremos tan incómodos, no? ¿Son conscientes de eso? Como, recuerden una buena imagen de decir, yo me recuerdo que en situaciones determinadas me daba un dolor de vientre que tenía que ir al lavabo corriendo. Hasta que empecé a darme cuenta del para qué me estaba ocurriendo esto. ¿Estamos? Bien, pues a lo que íbamos, ¿ok? ¿Queda claro? O sea, el 90% de las vías nerviosas, cuando del cerebro envía la información hacia el cerebro. ¿Por qué creéis que la envía hacia el cerebro? Para que el cerebro tome decisiones. ¿Estamos? Cuando, por ejemplo,
cuando estás en una situación estresante, puedes tener diarrea o puedes tener estreñimiento. ¿Me siguen? Nunca han pensado, qué raro, con lo bien que estoy, yo me he dado una diarrea y no sé por qué. Pues tranquila, a ver qué ha pasado aquí. O cuando vives una situación estresante, puedes tener estreñimiento. O sea, que no tienes tiempo ni para ir al aseo, porque estás viendo una situación de estrés. O sea, ¿nunca han oído esa frase, es que no tengo tiempo ni para orinar? Pues anda que no dice nada esa frase. No tengo tiempo ni para comer, o ni para ir al lavabo, o al aseo. Yo se lo he oído. O salir una persona corriendo al lavabo y dice, pero es que tengo que orinar sí o sí, porque si no me orino encima, ¿no? Pues todas esas historias son generadas de estrés y bueno, pueden generar, son la respuesta de un trauma y que pueden generar mucha ansiedad. ¿Bien? Bien, siguiendo con Peter Levine, nos hace una reflexión con todo eso que acabo de explicar, que es la siguiente: si no podemos hacer las sacudidas que hacen los animales cuando están estresados para sacarse el trauma, podemos hacer aquello que ellos no pueden hacer, ser conscientes de nuestra experiencia interna. Por lo tanto, las percepciones corporales siempre nos ayudarán, obviamente, a guiarnos en la integración. Como también diría Peter Levine, dice, el trauma es un 3x1, o sea, 3 efectos y una oportunidad. ¿Ok? Los efectos es el shock o el bloqueo del sistema nervioso. Entonces el otro sería el deseo que tiene el cuerpo de descargar esa energía acumulada. O sea, eso se imagínense por un momento. Es como yo vivo en una situación de estrés, tengo que salir corriendo, pero me impido correr. Quédense con eso. Tengo que salir corriendo, pero me impido correr. Pero si yo tengo que salir corriendo, mi cerebro ya está generando la energía para huir. Pero no corro, no voy a correr. Se me queda congelada y va a salir. Esa energía va a salir. Y van a salir a través de sensaciones físicas. Y el otro efecto es la culpa, la vergüenza, la envidia, en fin, toda una serie de reacciones emocionales. Y la oportunidad es obviamente lo que estoy explicando, o sea, coger todas esas reacciones, todas esas sensaciones, todas esas experiencias emocionales que tienes, observarlas y tomar conciencia del para qué realmente estoy viviendo yo esta situación. ¿Ok? Bien, vamos a ver eso desde la bioneuroemoción, la importancia de la introspección. También he hecho aquí unos tips importantes para ir, obviamente, centrando todo esto. Desarrollar una conciencia que observa, porque una conciencia que observa sin juicios, entendiendo que observa reacciones, observa experiencias, observa situaciones estresantes, etcétera, etcétera, ¿ok? Esta autoobservación, el simple hecho de estar observando como disociado de lo que estoy viendo, ya estoy generando un cambio neurológico en mi vida, o sea, en mi cerebro, que me permite reinterpretar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, muchas veces nos hemos quedado inmovilizados porque hay un recurso inconsciente que es la muerte aparente, y eso nos puede llevar a problemas de sueño, miedo a los aviones, fobias, etc. Yo una de las fobias que tenía era los ascensores. Yo, si puedo subir a pie, hago ejercicio, pero claro, yo me acuerdo que estaba en una ciudad, creo que era en Estados Unidos, bueno, un ascensor que subían como 20 o 30 personas y se paró el ascensor. Allí hubo más de uno que se puso muy nervioso y yo, curiosamente, mantuve la calma. Yo mantuve la calma, ¿no? Y hasta me sorprendí. Luego, cuando el ascensor se puso enseguida en marcha y hizo la primera parada, media gente del ascensor se bajó. O sea, digo, ya me subo andando, ¿no? Luego eso se me repitió otra vez.
Eso creo que era en Ecuador. Pero ahí estábamos mi mujer y yo, ¿no? Entonces el ascensor era muy grande y dije, bueno, pues voy a llamar, tal y cual, ¿no? Pero eso me di cuenta, tomé conciencia de que estar en un lugar cerrado para mí es muy peligroso. Y entonces, indagando, cuando mi madre estaba embarazada de mí, ¿ok? Se puso muy enferma y realmente tenía miedo de que yo me muriese. ¿Estamos? Pero estas sensaciones y este miedo, ¿quién creéis que las recibía? Un servidor. ¿Estamos? Es más, cuando ya era mayorcito, mi madre me había llegado a decir que mucha gente decía, ojalá no nazca porque igual nace tontito. Bueno, tontito he nacido. Es un tontito raro, pero... ¿eh? O sea, porque todo el mundo se pensaba que no nacería bien. Bueno, no sé si he nacido bien, pero nací. Nací. ¿Eh? Pero fue tomar conciencia de eso. Y aunque a mí subir los ascensores no me gusta, pero no me crea ni un ataque de ansiedad. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? O sea, estar en un sitio cerrado es como no tengo salida. Fue tomar conciencia de eso y bueno, lo gestionó. Obviamente, si donde tengo que subir son 2 pisos o 3, yo subo a pie. Pero si son 25, no. Que cojo un ascensor. ¿Queda claro esto? Bien, seguimos. Y luego está lo que es importante en los ambientes epigenéticos, que ya estoy centrado en ello, los ambientes emocionales, estresantes. Y el doctor Yehuda dice lo siguiente. Es muy importante comprender, estoy leyendo textualmente, es muy importante comprender que los efectos epigenéticos son una combinación de efectos negativos y efectos positivos que pueden transmitirse de padres a hijos. Si un padre puede transmitir un efecto a su descendencia, la razón puede no ser perpetuar un efecto negativo. Por ejemplo, la abuela, aquella clienta que viene a la consulta que no quiere tener hijos y que no soporta tener hijos porque resulta que el ambiente que vivió su madre es que tenía hijos de un hombre que no quería. Y eso lo vivía como negativo. ¿Queda claro esto? Entonces, esa mujer puede tener hijos pues como que le estresa. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ok? Y sigue él, dice. Si un padre puede transmitir un efecto a la descendencia, la razón puede ser no perpetuar una parte negativa del trauma. Si mi madre tiene un trauma por tener hijos de un hombre que no quiere, tener hijos es un trauma. Eso lo he visto muchas veces. De hijas que no quieren tener hijos. ¿Estamos? Y no saben por qué. Te dicen, yo no quiero tener hijos. Bueno, no pasa nada. ¿Ok? Sino preparar a la descendencia y brindarles herramientas para enfrentar mejor el medio ambiente. En definitiva, este estrés, esa historia, está hablando mucho de ti y de qué información hay. ¿Ok? Por lo tanto, heredamos muchas veces los traumas de nuestros padres. Por no decir casi siempre. Por eso, en el grupo de Kerry Ressler, profesor de la Harvard Medical School, nos dice que se hicieron unos experimentos donde los miedos de los padres se pueden heredar hasta la 3ª o la 4ª generación, y lo hicieron con ratoncitos. Cogieron ratones macho, creo que eran, les condicionaron a tener una reacción de miedo frente a un olor determinado, ¿ok? Luego los separaron, hicieron inseminación in vitro, o sea, a las hembras, o sea, de tal forma que las hembras no tenían el contacto y no aprendían esto. ¿Me estoy explicando? O sea, por lo tanto, no fue un aprendizaje conductual. Y se dieron cuenta que estos ratoncitos los fueron mezclando, los iban siguiendo y todos tenían miedo a aquel olor. Esto es muy fuerte, pero es así, hay estudios. El grupo de Kerry Ressler con K de kilo, y Ressler con 2 S, L-E-R. Lo digo por si queréis indagar sobre ella, ¿no?
Fijaros hasta qué punto los traumas de nuestros padres, los que vivieron, los miedos que vivieron, se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, mi hija no quiere tener hijos. ¿Alguien sabe por qué? Yo era mayor de 10. Y yo me acuerdo que decía cosas como, yo no voy a tener hijos, porque yo hice de padre de muchos de mis hermanos. ¿Me siguen? Luego, obviamente, eso cambió. Y no solamente tengo hijos, más hijos, bueno, tengo un hijo, pero sino que asumí ser padre de los hijos de mi mujer. Además, tengo un exceso de ser padre de todo el mundo. Es más, mucha gente proyecta en mí como que están viendo a su padre, ¿no? ¿Eh? Bien, llevo esa información, pero bueno, soy consciente de ello y eso no me turba. ¿Estamos? Pero mi hija no, lo tiene clarísimo. Quizás no lo sepa ella, pero ella no quiere tener hijos. Y no los va a tener, claro está. ¿Queda claro esto? Y eso no es bueno ni malo, faltaría más, pero muchas veces tomamos decisiones, tenemos comportamientos irracionales, tenemos reacciones emocionales que no comprendemos y están condicionadas por la epigenética, por los ambientes que hemos vivido. Raquel Yeruda, la doctora Raquel Yeruda, nos habla de unos estudios de los estreses que pasaron la gente que sobrevivió al holocausto de los nazis, donde hay gente que puede vivir casi sin comer. En ese caso es ventajoso. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, he escogido un paradigma que fue un trabajo de David y me ha gustado mucho y lo he escogido. El paradigma de padres ausentes versus padres abusivos. ¿Me suena eso? Que lo hemos visto, mamá muy presente o mamá ausente, papá muy presente, papá abusivo. ¿Ok? Aquí genera un caldo de cultivo a los hijos que ni os cuento, solamente hago un pequeño resumen, ¿no? Dice, por ejemplo, papás ausentes o papás abusivos, como hemos explicado en un caso anterior, obviamente genera una inseguridad. O sea, un niño, una niña que viva con un ambiente estresante, padres gritones, que se pelean y que golpes de puerta, etcétera, etcétera, para un niño pequeño, los padres es la máxima seguridad que hay. ¿Sí? Luego está la otra parte, que es estar siempre protegiendo al niño. Y esto es otra violencia. Lo haces excesivamente dependiente. ¿Estamos? Pero también uno de los problemas está el tema de los apegos, ¿no? El apego, entonces puede surgir un apego a mamá. ¿Vale? Llegar a ser como la mamá de tu mamá. O ser hasta el esposo de tu mamá. Yo he visto muchos casos de mujeres que me dicen, yo no sé si me he casado con mi marido o con su madre. Luego están en sus apegos de muchas mujeres, que es, yo quisiera que mi madre me quisiera como a mí me gustaría que me quisiera. ¿Estamos? Y todo eso también genera, obviamente, estados de ansiedad. Los fuertes apegos a alguien, depender mucho de tu mamá o de papá, cuando no están, puede generar un estado de estrés y de ansiedad. Esos hijos que nunca se van de casa. En fin. Luego está también, cuando hay dramas familiares, el posicionamiento de mamá o el posicionamiento de papá. Eso también es muy importante. Eso realmente genera, que muchas veces genera conductas compensatorias. Mujeres que buscan maridos que compensan lo que no hacía su padre. Por ejemplo, mi mujer, la que estoy casado actualmente, tenía un marido que nunca estaba en casa. Y ahora tiene un marido que no viaja sin ella.
Y me acuerdo que un día estaba su madre y dije, bueno, ¿y Enric está contigo? Y dice, mamá, el otro día salió de viaje por trabajo a Italia y cogió el último avión a las 12 de la noche para estar aquí conmigo la noche, porque no me quería dejar sola en casa. Y mi suegra dijo, ay niña, qué suerte que has tenido. Bueno, suerte no lo sé, pero ahí está. También es verdad que eso también es un exceso, que en 35 años que llevamos viviendo juntos habremos estado separados 7 veces. En 35 años. Mira que hay días. Hay días, ¿eh? Y estamos nos discutimos, me faltaría más, ¿no? Pero siempre las aguas vuelven a su cauce rápidamente, ¿no? Porque ella tiene su carácter, yo tengo el mío, y punto. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, yo siempre he dicho que mi mujer me ha dado, y digo dado porque son las que paren, bueno, un hijo que realmente ha dado sentido a mi vida. Y curiosamente está recogiendo mi legado, cosa que hicimos todo lo posible para que no fuera así. Pero al final un día, oye, le dije yo, si quieres venir al instituto y colaborar y ayudarme mientras encuentras trabajo, pues ya puedes venir. Y no solamente vino con su novia, que ahora es su mujer y ahora es la directora, sino que... Pero nunca pusimos esta intención, ni yo ni él. Es más, siempre dije, cuando te quieres marchar te vas y punto. Bien. Hablando, ahora metiéndolos más con mamá, pues también puede generar hijas muy dependientes de su madre, hijas que permiten el intrusismo de sus madres y que realmente que no saben pedir ayuda por ellas mismas, ¿no? ¿Ok? También aquellas madres de sonrisas y lágrimas, ¿no? Y, bueno, y madres que soportan violencias en casa, cuando su aguante también. Yo recuerdo un caso, claro, yo creo que lo pongamos todo en contexto, de un caso de una historia de una mujer que me dijo, yo no sé, que me quedo paralizada. Cada viernes mi marido, mi marido llega a casa borracho y nos tenemos que encerrar, mi hija y yo, en el cuarto, porque si no nos maltrata. Digo, ¿y eso desde cuándo? Desde hace 15 años. Digo, ¿perdón? ¿15 años? Tu hijo ya debe tener barba ya casi, ¿no? Porque claro, ¿estamos? Pero claro, ya hemos explicado en bien una emoción que cuando creemos que tiene que cambiar el otro, es el victimismo. Pero eso es aprendido. Es una indefensión aprendida. No reaccionar frente a una situación de estrés, te quedas paralizado. Claro, yo me sé de muchas mujeres, ¿dónde voy a ir? Digo, no sé, hija mía, pero como no des el paso, aquí no puedes seguir. ¿Estamos? ¿Pero qué está aprendiendo la hija o el hijo? ¿Qué está aprendiendo? Luego está sobre el padre, y eso ya lo he explicado, el padre abusivo, lo que lleva a los hijos o las hijas, por ejemplo, en las hijas, lleva una falta de confianza en los hombres. Esto lo hemos visto así. Un padre abusivo, la hija, no se fía de los hombres. Un padre ausente, que también lo hemos visto así, llegas a encontrar un hombre que está más pendiente de la mamá que de una. Que la mujer me dice, no sé con quién me he casado, no sé si con mi madre o con mi suegra o con mi marido, ¿no? O sea, papás ausentes pueden generar realmente experiencias con hombres que son ausentes también, que están pero como que no están, ¿ok? Y papás intrusivos, pues generar mujeres que realmente no confían en los hombres, o encontrarse con hombres con esa información epigenética que realmente son abusivos también. ¿Entienden, no? O sea, al final lo que hemos de comprender,
que somos energía, que somos información, que vibramos, resonamos y por tanto atraemos a nuestra vida las experiencias que nos complementan. Esto es lo que nos enseñamos la bioneuroemoción, ¿no? Por lo tanto, hay que tener siempre presente la importancia de las creencias y del cerebro visceral. Yo tengo un ejemplo sobre eso, sobre las creencias y los bloqueos, que es que una mujer tiene ansiedad cuando tiene que ir a casa de sus suegros. Y de hecho, me lo dice. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa con tus suegros? Dice, bueno, pasar, no pasa nada, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues hay una suegra que siempre está pendiente de ella, la imagen que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Se siente como juzgada o controlada por su suegra, ¿no? Y lleva una creencia de que hay que cuidar a los padres. Tuvo que cuidar a sus padres, por tanto, cuando ya sus padres ya no estaban en este mundo, entonces cuando iban a ver a los suegros, que creo que la madre no estaba bien, la madre de su marido no estaba bien, ella le entraba ansiedad, porque tenía que cuidar, veía que tenía que volver a cuidar otra vez, cuando en realidad eso siempre le estresó. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? O sea, y comprendió que ir a ver a los suegros era peligroso. era peligroso ir a ver a los suegros. ¿Estamos? ¿Ok? Luego están esas frases también lapidarias de la mamá, cuídate de los hombres que te pueden hacer mucho daño, ¿no? ¿Ok? O el tema aquello de los gritos que también ya he explicado. ¿Va quedando claro? Repito, en esa conferencia estoy realmente tocando temas y no profundizando mucho en ellos, pero más o menos para que todos tengamos conciencia de que la ansiedad es un recurso adaptativo frente a situaciones de estrés, ¿ok? Ataque o huida, ¿ok? Si tú ves que viene alguien que te puede hacer daño, o te preparas para defenderte o preparas para salir corriendo. Y te quedas bloqueado. No hay ni ataque ni huida. Así. Así. Por creencias. Por sentir que no sabes qué hacer. Y entonces ese ambiente estresante influye en las personas que viven en ese ambiente, que a su vez reaccionan complementando esas historias. Mujer que es obligada a casarse con un hombre por aquellas cosas que pasaban antes, que es mucho más mayor y le da asco, y obviamente tiene una hija de ese matrimonio, y esa hija tiene dos hijas más, o sea, las nietas de esa señora, que no soportan a los hombres. ¿Estamos? ¿Lo ven? ¿Cómo realmente? ¿Por qué? Porque los hombres son peligrosos. Porque hay un estado de estrés y de ansiedad y bloqueada además. ¿Va quedando claro esto? Por lo tanto, la autoindagación nos permite comprender, voy a hecho unos tips, comprender nuestra percepción de todos los elementos que conforman una experiencia, aprender o sea, con ese cambio de percepción producimos un cambio emocional y por tanto podemos reescribir nuestra historia. De hecho, eso lo decía la doctora Nataliza Mateo. Si yo soy capaz de mirar una situación estresante desde otra perspectiva, desde esta comprensión que estamos explicando hoy aquí, automáticamente esto me permitirá reescribir mi vida. ¿Qué es lo que hacemos en bioneuroemoción? Viajamos con esa nueva conciencia, vamos a buscar las escenas traumatizantes, las vamos a ver desde otros ojos, desde la comprensión, y luego ya las cosas cambian. Y hacerse preguntas reflexivas como, ¿qué es lo que más me molesta? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué experiencias viví en mis primeros años? ¿Ok? Y sobre todo, cuestionarte las historias que te cuentas para seguir aguantando la historia. ¿Qué me cuento para seguir aguantando al pendejo de mi marido o al pendejo de mi mujer? Que me la está pegando con otro o con otra, o que cuando se le dices alguna cosa se pone a chillar y me quedo paralizada. ¿Qué me recuerda esto? Por lo tanto, no tienes allí... bueno, de hecho tienes allí un maestro que te permite conocerte a ti mismo y tomar decisiones coherentes. Muy bien. Por lo tanto, una de las claves que enseñamos en bioneuroemoción para reducir el estrés se llama la inversión de pensamiento. Yo estoy siempre proyectándome. ¿Para qué estoy viendo esa experiencia? ¿Para qué yo me he enamorado o me he relacionado con esta situación y con esas personas? Eso tiene que ver conmigo.
hago esa inversión de pensamiento. Entonces, si el de delante no me respeta, quien tiene que aprenderse a respetarse soy yo. Y no esperar que el otro cambie, porque si espero que el otro cambie, eso me va a paralizar a mí, porque siempre estaré esperando que el otro cambie. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Por tanto, la bioneuroemoción lo que propone es una evolución hacia un ser humano consciente. ¿Ok? Por tanto, voy a dar una serie de recursos, ya estoy terminando, estamos en el rush final de la conferencia de hoy, de todo eso que he explicado, más o menos ordenado. ¿Ok? Voy a hacer ya como una recapitulación de todo. Recursos. Vamos a deshacer los juicios mediante la comprensión, mediante esta inversión de pensamiento, mediante que hemos recibido información, que estoy atrayendo a mi vida experiencias que tienen que ver conmigo. El que para que a mí no me gusten los hombres, o para que no me quiero casar, o no quiero tener hijos, esto no es porque se me ha caído por ciencia infusa, sino que hay una información inconsciente que se está expresando. A través de ser más egoísta, que en definitiva quiere decirte, empieza a priorizar tus necesidades. Y deja de preocuparte de la vida de los demás, que cada uno se preocupe de su vida. Tú puedes prestar ayuda en un momento determinado, pero no te puedes estar desviviendo por nadie. Llámense papá o llámense mamá. Recuperar esa salud, esa agresividad saludable. Ser más asertivo, más asertiva. Saber decir que no. ¿Que te enfadas? Pues mira, mala suerte. Porque estamos creando personas dependientes. Aquí hay una frase de un curso de milagros que me va como el hilo de dedo, que es: si tu hermano te pide que le acompañes 1 milla, tú le acompañas 2. Pero que no te retrases en tu camino, porque si sigue haciendo el tonto, mira, te queda esto aquí. ¿Estamos? ¿Ok? Y sobre todo, comprender que aquello que rechazamos tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, vamos a ver que hay que acercarse al rechazo que tenemos. Porque eso tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y sobre todo, como siempre explicamos en bioneuroemoción, aprender a fluir y comprender la paradoja fracaso-experiencia. Tú puedes cometer un error y ser un fracaso, pero este error que acabas de cometer tiene una ganancia que se llama experiencia. ¿Queda claro esto? O sea, si cometes un error, lo puedes llamar fracaso, pero siempre es una experiencia, siempre ganas una experiencia. Si esa experiencia la llenas de juicio, fracasas. Si tú, porque te han engañado 2 hombres, no te relacionas más con 2 hombres, has fracasado. Si tú inviertes el pensamiento y te preguntas para qué yo escojo hombres que me han engañado 2 veces, y me daré cuenta de que me han sido infieles, y me doy cuenta que realmente soy infiel, soy yo conmigo mismo, conmigo misma, entonces has convertido la experiencia en un éxito, no en un fracaso. Y eso es liberador, porque todo en el universo se complementa, todo es polar. Por lo tanto, siempre estamos en la parte especular mía. Y eso sí que es importante para bajar el estrés y generar muchísima menos ansiedad. Entonces, cuando yo me encuentro con una relación y revivo la experiencia, ya no voy a caer en la trampa del miedo, de la culpa o del victimismo, sino voy a coger esa experiencia que habla de mí y integrar lo que realmente estoy aprendiendo. Y eso me va a bajar mi nivel de estrés. Por lo tanto, desde esa conciencia, repito, comprendemos que todas las dificultades, síntomas, problemas, enfermedades son oportunidades para conocerse, y que uno es el problema y por tanto es la solución, como acabáis de ver, y cuando uno ve aquello que no podía ver, hará aquello que creía que no podía hacer. Y eso sí que es importante. Cuando uno puede ver aquello que no podía ver antes, con ese cambio de percepción, hará aquello que antes pensaba que no podía hacer. Y surgen entonces las oportunidades. ¿Ok? Otro aspecto también a tener en cuenta es un recurso: hay que cuidar nuestra alimentación, tanto la mental como la física. ¿Ok? Porque nuestro intestino fabrica el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Sí, sí. Nuestro intestino fabrica el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Atención a los alimentos. Hay que vigilar siempre las carnes rojas. Tiene que haber más
más verde que proteína, ¿ok? Vigila los lácteos, vigila los glútenes y toda una serie de cosas que realmente te pueden inflamar el intestino y por lo tanto generar también problemas de generación de esas sustancias endógenas tan importantes como son la serotonina y la dopamina, tan importantes para superar situaciones de estrés o situaciones depresivos o de estado de ánimo. No estoy diciendo que aquí sea la solución, pero yo he encontrado aquí mucha solución en esto. ¿Ok? Bien, ya estoy terminando. Dice, cuando, leo textualmente una reflexión mía, cuando haces un cambio de conciencia gracias a un cambio de percepción, los cambios en tu vida te vienen solos. ¿Ok? Bien, familia, hasta aquí la conferencia de hoy. Ya sé que era un tema complejo y muy actual, pero al final la cosa está muy simple de somos información, esa información la proyectamos constantemente en nuestra vida. Las situaciones traumáticas siempre buscarán salidas, que cuando tenemos una reacción emocional del tipo que me pasa, que me respiro así, que me hago ante ciertas situaciones, es porque mi inconsciente está utilizando la metáfora y la metonimia para ir sacando esa energía que en su día se quedó congelada. ¿Ok? Estoy haciendo ya una recapitulación final de todo eso. Y por lo tanto, con esa comprensión, te das cuenta. Bueno, ahora me viene a la memoria un ejemplo de alguien que tenía miedo de atravesar un puente. Y cuando llegaba a un puente lo tenía que pasar corriendo. Luego descubrimos que tenía un familiar que se tiró de un puente para suicidarse. Me he acordado ahora mismo. Por lo tanto, cuando empiezas a comprender el para qué suceden las cosas, resulta que haces un cambio de percepción, el estrés está allí, pero ese estrés lo puedes sostener y entonces encuentras recursos que antes no creías. Y entonces te das cuenta que la ansiedad, en definitiva, te viene a ayudar. Por tanto, el título de la conferencia de hoy es La ansiedad, una oportunidad para el cambio. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos. Un beso.